Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Ya se fue una semana, pero la gracia es que hoy día es viernes y estamos con mi querido Garfield, que esta semana no tuve ningún contacto, parece que me abandonó, parece que tiene otros pololos. ¿Cómo está mi querido Garfield? Lo echaba de menos. Así, se nota por lo que me ha llamado. Mira, déjate, bueno, no peleemos al aire porque hoy día vamos a tener un programa más distendido, con mayor cariño. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Estoy bien, gracias a Dios, dentro de las circunstancias nacionales que están cada día peor. Así es, cada día peor. Y lamentablemente no veo en el horizonte luces de que vaya a mejorar. Me preocupa mucho la pobreza que se está empezando a mostrar ya en las calles, en la gente durmiendo en carpa, etcétera, etcétera. Siento que los síntomas ya están llegando con mucha fuerza. Claro, sí, lo que es dramático, mi querido amigo, es que la clase política, que es la que tiene como función principal dar la gobernabilidad a los países y conducir sus políticas públicas, la clase política chilena es realmente patética, y en particular la oposición. Nunca Chile, en mi opinión, de lo que yo conozco, habría tenido una peor oposición que la que tenemos hoy día, que es realmente vergonzoso desde el punto de vista de las políticas públicas. O sea, yo no hay ninguna posibilidad de que un país se desarrolle con una clase política como la que tenemos nosotros, y como le digo, en particular con la oposición que tenemos, a la cual se suman también algunos políticos de derecha que tienen posiciones muy oportunistas, que parecen más bien populistas que políticos serios me refiero, y que van generando una situación en que el país simplemente no tiene salida. Si uno ¿cuál es la discusión pública hoy día? En un contexto que vamos a analizar, que como dice usted, aquí la crisis económica que tenemos es de tal magnitud que las implicancias son tremendas, y sin embargo los políticos no están preocupados de eso. No. Están preocupados del plebiscito que les interesa a ellos, a nadie más que a ellos. Están preocupados si los incumbentes se pueden reelegir o no se pueden reelegir. Están preocupados de maximizar sus dietas. Están preocupados de hacer acusaciones constitucionales por un lado o por el otro. Están preocupados de los problemas éticos porque el señorito Jackson miente. Están preocupados de tratar de tener historias oficiales del país, segregar, y esa es la preocupación de los políticos. Pero el proyecto de las pensiones no pasa, el proyecto de la seguridad no pasa, la crisis de la Araucanía sigue igual, Televisión Nacional sigue quebrada, ENAP sigue quebrada, CODER con una productividad bajísima, 2 millones de desempleados, y los políticos en el limbo. Entonces esa es la depresión tan grande que produce esta clase política. Veo que no me vio ayer en la tele. Me acabo de dar cuenta que no me vio en la tele porque dije exactamente lo mismo, ni que no hubiéramos puesto de acuerdo. Dije exactamente lo mismo, con el tremendo problema económico que hay hoy día en nuestro país, con las necesidades urgentes que tiene la gente. Los políticos siguen buscando más cuotas de poder. O sea, es una cosa realmente para agarrarse la cabeza. ¿Cómo no se dan cuenta de la urgencia? Es como, no sé, pues tenemos el COVID, se está muriendo gente y los médicos están en una salita jugando póker o canasta. Es más o menos la misma relación, digamos. No logro entender, yo no logro entender qué le está pasando a la clase política. O sea, no tengo ni duda, como tú, que por lo menos de las que yo recuerdo, la más mala que hemos tenido, pero algo de humanidad tienen que tener, ya por último, un tema humanitario. Preocupémonos de los problemas reales de la gente. Bueno, vamos a saludar. Fíjese, ¿cuándo este Congreso se deterioró tan severamente? Se deterioró cuando entró el Partido Comunista y entró el Frente Amplio. Esos son el momento crítico en que el Parlamento se empezó a deteriorar. Entraron unos niñatos, le llamo yo, porque son personas sin experiencia, sin conocimientos de verdad. Entraron masivamente al Congreso y entraron los religiosos del Partido Comunista
que para mí son una religión, son una secta, que privilegian su ideología sobre todo el resto de las cosas, y que son además un partido que no es democrático. La historia indica que el Partido Comunista nunca ha sido democrático, siempre ha instrumentalizado la democracia a favor de su revolución, que hoy día la hacen por la vía cultural, pero no cambiaron los fines, cambiaron los medios. Y ahí el país observa callado. Fíjese que nos han ido quitando libertades, han ido apropiándose del poder de los ciudadanos, y han, como dice usted, están solo preocupados de las cosas que les interesan a ellos. Hoy día la nueva aristocracia chilena es la clase política, una clase que se autoperpetúa, una clase que legisla para ellos, que tiene el poder y los recursos. Uno mira las cifras, y las cifras son increíbles. En los últimos 15 años el gasto público por persona se ha triplicado. Y uno le pregunta a la gente de la calle... Si está 3 veces mejor y te dicen que están peor. Claro, si tienen 3 veces más beneficios que antes, y dicen que no, que tienen los mismos beneficios de siempre. Entonces, ¿dónde se quedó esa plata? Se quedó esa plata, como dice Milei, en las esponjosas manos de la política. No necesariamente que se la robaron, aunque una parte... De la burocracia, obviamente. Se quedan en la burocracia y se quedan en los programas que les interesan a ellos, se quedan en el Estado como un botín. Sergio. Dice que en el Estado chileno sobran 150.000 empleados. Sergio, y más. Yo no tengo pruebas para decir lo que voy a decir, así que digo de antes para que los que... Pero tengo certeza, que es distinto. Una cosa es poder demostrarlo y otra cosa es certeza de gente que participa de lo que voy a decir, y no tengo cómo presentar pruebas. Pero la gente que trabaja con el Estado va a saber a lo que me refiero. Hace tiempo atrás yo conté que en Desafío Levantemos Chile tuvimos que hacer una aposta que al Estado le salía 500 y tantos millones. Estas postas de primera línea de salud. Al Estado le salía 500 y tantos millones. Nosotros hicimos la misma por 250 millones, pero la misma, con los mismos planos, lo mismo. Yo te pregunto, ¿por qué al Estado le sale el doble las cosas? Y bueno, me he enterado que la mayoría de las propuestas públicas, la mayoría de las propuestas del Estado, de las municipalidades, de todas las cuestiones, se llevan las propuestas los que coimean. Y está lleno de gente coimeada en el Estado. O sea, te pasan antes la propuesta para que tengáis mejor precio. De alguna forma se arregla, pero hay una cantidad de coima que yo no me imaginaba. Porque yo, te soy súper honesto, nunca en mi vida he dado una coima para actuar. Yo sé que hay artistas que sí le pagan a jefes de municipalidades, que se, oye, contrátame para este evento, esta cuestión, y les dan la colita, como le llaman. Pero esto es una práctica totalmente habitual, y aunque no tengo pruebas para demostrarlo, toda la gente que le vende al Estado va a estar de acuerdo conmigo. Sabe perfecta, no, si se lo llevó que es amigo del, y que le tira un billete. Y ese tipo de práctica, por ejemplo, ¿cuánto se podría abaratar todos los costos que tiene el Estado? Si nadie está diciendo que el Estado no tenga que hacer posta, que el Estado no tenga que hacer colegio, nadie dice eso, pero que lo haga eficientemente y que no vote la plata como se vota y que no se roben la plata como se la roban. Si ese es el problema, Sergio. Ese es el problema, exactamente. Es la corrupción. Y la corrupción no hay que olvidarlo. La corrupción se hizo costumbre en Chile desde el gobierno de Ricardo Lagos, cuando en conjunto con Longueira cubrieron la corrupción, le echaron tierra a la corrupción, y de ahí en adelante la corrupción fue gratis y por lo tanto se estandarizó. Y los casos de corrupción que tenemos son enormes, partiendo por lo que pasó con las concesiones. Las concesiones, efectivamente, las carreteras son maravillosas, pero la pregunta es, ¿se hicieron a los costos que se tenían que hacer? ¿Por qué tenemos que pagar un TAC que es absurdamente alto en Chile? Bueno, yo te voy a decir cómo se hacen los caminos. Yo te voy a decir cómo se hacen los caminos, y esto sí tengo evidencia. Mi padre fue constructor de caminos toda la vida, ingeniero civil. A eso se dedicaba. Él me contaba que muchas de las propuestas se las ganaba efectivamente la propuesta más baja.
Pero como iba coimeado el jefe, el que tomaba las decisiones, finalmente en la mitad del camino, oye, mira, es que salieron rocas duras, vamos a tener que aumentar el valor. Oye, es que este cemento va a haber que hacerlo de mayor grosor, así que... Y van en el camino... transformando la propuesta ganadora, y al final pasa a tener un precio muy superior al que la seguía, que no estaba mojado. Esa es la práctica que se hace mucho en obras públicas. ¿Ah? Así es. Entonces, poco a poco fueron deteriorando la administración estatal. Yo te voy a decir una cosa. En la izquierda, y esto no voy a decir el nombre, pero me lo confesó a mí una persona importante en la izquierda, no es mal visto sacarle plata al Estado para financiar la política, porque ellos consideran que están peleando contra los empresarios que tienen plata. Es como el Robin Hood, y entonces tienen que sacarle plata al Estado para financiar la política de la izquierda. No es malo, y por supuesto que una parte de eso queda en la uña. Ya es ilegítimo sacarle plata al Estado para financiar la política en forma ilegítima, ilegal. Pero además hay enriquecimientos personales, y en fin. Pero sí, es inaceptable. Mira, el secretario del Senado, que hoy día está siendo cuestionado porque lo pillaron almorzando en una picada con otras personas, que está siendo sancionado, el secretario del Senado gana 18 millones de pesos. Esa es su renta real. Pero la renta, ¿cómo puede el secretario del Senado ganar 18 millones de pesos si en Chile hay una escala única estatal, donde la renta está dada por la del presidente de la República, está dada por la renta de los senadores, está dada por la renta de los ministros, y de ahí hacia abajo? ¿Y cómo puede ser posible que un funcionario, y no solo el presidente del Senado, hay 30 funcionarios en el Senado que ganan más de 10 millones de pesos? Ha salido en los diarios lo que yo estoy diciendo. Pues, en el sector público el que debería ganar más plata es el presidente de la República, y de ahí para abajo, pues. El más alto cargo es el que gana más, y de ahí para abajo. Pero no pasa así. Claro, el presidente de la República gana un poquitito más que lo que gana un ministro. Es muy parecida a la renta. Y sin embargo, el secretario del Senado gana el doble que el presidente de la República. Entonces, ¿cómo hacen eso? Lo hacen porque el Senado juega y parte y legisla para sus propios fines. Entonces, ¿sabes tú cuánto es la renta oficial del secretario del Senado? La renta que le asigna a la escala única son como 2,5 o 3 millones de pesos. ¿Y cómo llega a 18 millones de pesos? Porque empiezan con las asignaciones, asignación de responsabilidad, asignación de cargo, asignación de esto, asignación de título, asignación de allá, y de 2,5 millones o 3 llega a 18. Igual que los otros funcionarios, que todos ganan más de 10 millones de pesos, ganan más que los senadores. Qué vergüenza. En rentas líquidas. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Que es juez y parte. Se autoasignan esas remuneraciones. Ahora, fíjate lo que pasó, el escándalo que vivimos hace una semana, que simplemente lo taparon. Es que como son unas rentas tramposas, se les producen problemas los impuestos. ¿Y saben lo que han hecho estos carepalos? Entonces le compensan además el pago de los impuestos a estas rentas. Entonces tienen una asignación para cubrirle la diferencia entre el impuesto que le descuentan y el impuesto que tienen que pagar. Es una cosa de loco. Y resulta que el computador, según ellos, se equivocó y les traspasaron 200 millones de pesos más contra esa cuenta de ajuste de impuestos. Y nadie dice nada. Nadie dice nada. Siguen cobrando viáticos por ir a trabajar a su oficina. Yo lo encuentro de loco. Voy a leer un mail de Emma Rojas, dice: cuando hace un par de años atrás un cómico del cual no recuerdo su nombre en el Festival de Viña mencionó con hilaridad al Checho Irane, trajo a la palestra a nuestro cotidiano desde hace 18 años, Checho Irane, que anoche estuvo brillante en Mentiras Verdaderas y no dejó al cada vez más rojito Eduardo Fuentes llevar a la entrevista como siempre hace por el camino que a él le interesa y propagandear las ideas de la izquierda
intolerante. Con café cargado, cada sábado no será necesaria una franja para el rechazo. A ver, yo quiero decir gracias, Emma, en todo caso, por tus palabras. En todo caso, Eduardo, bien amigo mío. Y bueno, yo no tengo problema que haya gente que piense distinto. A mí lo que me molesta es el fanatismo. Como dice Sergio, cuando ya la ideología se convierte en religión, no acepta diálogo. Eduardo es una persona que puede pensar distinto a mí, pero es una persona abierta a dialogar. Y uno lo ve cada día con sus distintos entrevistados. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya volvemos con mi querido Garfield con todo lo que nos trae para esta semana. Bueno, voy a leer otro mail. Estimado Checho, soy Mario Elicer de Copiapó. Vi tu intervención en el programa Mentiras Verdaderas y te felicito. Estuviste claro y asertivo. Una sugerencia, de vez en cuando podrías regalarnos un buen chiste en tu programa Conectado para estimular un poco la buena onda, que tanta falta le hace a nuestro Chile. Sigue adelante con la fuerza y convicción que transmite. Saludos cordiales. No tengo la firma. Lo escribí yo entonces. Perdón, lo dice arriba, Mario Elicer. Gracias, Mario. Sí, bueno, lo mismo me dice Melnik siempre, ¿por qué no te tiráis un chiste en los programas? Me ha costado mucho separar al humorista del comunicador y hacerme el serio. Entonces, por eso trato de no contar chistes, pero cuando se amerita, sí, cuando amerita no hay ningún problema. Tiene la palabra, oiga, ¿qué le pareció a propósito de chistes y anécdotas? El parlamentario argentino estaba de lo mejor haciendo su festín ahí, tomando desayuno, mientras lo estaban grabando. ¿Le llegó el video, no? Sí, ha salido publicado por todos lados. Ya. Yo lo encuentro insólito, propio de la política. La degradación en Argentina es realmente increíble. Ahora, el gallo, la explicación que dice que creía que se le había... Para los que no vieron el video, estaban en estas sesiones por Zoom, donde aparecen todas las caras, están votando, y él se acerca a una rubia y le empieza a sacar la pechuga y le empieza a besar la pechuga y se ve. Y la explicación que dio él, que él creyó que se le había caído internet y que esa era su pareja y que se había hecho recién una prótesis mamaria y quería ver cómo le habían quedado. Bueno, ahí está. Yo le voy a contar un chiste que me parece muy bueno. A ver, cuénteme. Este es un informe, la casa lo acabo de leer en el diario. Se acaban de publicar los resultados de la encuesta realizada entre varones entre 35 y 75 años. La pregunta que se hizo fue: ¿qué prefiere? ¿Un fin de semana con su esposa, todo pagado, 5 estrellas, spa, gimnasio, sushi, champaña en su lugar, todo esto en un lugar paradisíaco, o un asado con sus amigos? En la encuesta se ha notado gran paridad en la respuesta. 53% lo prefiere bien cocido y 47% jugoso. Van a venir las feministas y te van a funar, ¿eh? Te van a funar, ya. No, esto tiene que ver con la señora, no con las mujeres. Por eso, bueno, y la señora no es mujer. Bueno, hoy día la señora puede ser cualquier cosa. ¿Te río poco de mi chiste? No, sí, bueno, pues si es que me lo había contado, buenísimo, si me lo había mandado, muy bueno. Oiga, ya, vamos con lo nuestro, ¿le parece? Bueno, estábamos hablando de esta clase política que finalmente está hundiendo al país, que no es la primera vez que ocurre, preocupados de sus propios problemas, preocupados de un plebiscito que les interesa a ellos, preocupados de decirlo. Fíjate, esta cosa que se rechazó ayer en el Congreso es realmente increíble que haya estado a punto de pasar,
esto de que los incumbentes se pudieran reelegir y darle facilidades a los incumbentes para que pudieran hacer las sillas giratorias y pasar estos 90 alcaldes y 50 parlamentarios que quedaron fuera por la ley que ellos mismos hicieron, que se equivocaron, y entonces ahora querían darle facilidades para que pudieran competir como incumbentes, y todo esto es para bloquear a los independientes y bloquear las caras nuevas. Pero diga el resultado, para los que no leyeron la noticia, por un voto. Por un voto, no es que fue mayoría que dije, no, esto es impresentable, esto de las sillas musicales vamos a quedar pésimos con la gente si lo aprobamos, porque nosotros mismos hicimos esta ley y ahora vamos a hacer otra para dejarlos que se sigan reportando. Por un voto. Yeah. Un voto, y no quieren las primarias, y en este tema del plebiscito, que ofrecieron que iba a ser la señora Juanita, que cualquier independiente iba a entrar a redactar esta constitución que era del pueblo, todo eso es mentira. Pero si todos sabemos que es mentira. Es mentira, son ellos mismos que van a crear un congreso paralelo si es que se aprueba el plebiscito, y en listas que es imposible para un independiente competir en las listas, porque tienen que juntar las firmas, llevar la notaría en la mitad de la pandemia, es carísimo. En cambio, los partidos ponen sus listas y se acabó. Y no solo eso, si es que por algún milagro y porque tuviese muchos recursos un independiente que en general no los tienen, lograra inscribir las firmas, a renglón seguido tiene que ganarle a una lista completa de un partido para poder entrar, porque el sistema electoral que hay hoy día repudia a los inocentes, a los independientes. Y así pasa con las dietas. ¿Se acuerda que ofrecieron bajarse el 50% de la dieta? Se la bajaron un 14%. Están todos los días haciendo acusaciones constitucionales, no dejan gobernar, mienten descaradamente y no tienen ninguna sanción pública. Entonces, yo creo que hay que rechazar esta clase política y dejar de darle poder y volverle el poder al ciudadano. Esto de las primarias, esta discusión que hay en las primarias de las alcaldías, es sumamente importante, porque denle poder a los ciudadanos. Fíjese que hasta hay plazo, creo que hasta el miércoles de la próxima semana, para decidir si van a hacer o no las primarias en las alcaldías. Y como siempre, es todo improvisado, todo hecho a último minuto. El plebiscito está lleno de problemas técnicos de improvisación. No saben qué van a hacer con el tema del COVID. El financiamiento fue disparejo. En vez de darle la mitad al apruebo y la mitad al rechazo, que sería lo lógico porque es un plebiscito binominal, no, lo hicieron de tal manera que los del apruebo tienen más recursos que los que el rechazo, y lleno de prolijidad técnica, porque ni siquiera son capaces de hacer leyes bien hechas, y las leyes hay que hacerlas y rehacerlas y manosearlas de nuevo, se demoran años. Entonces el país está perdido, y esto está coronado porque esto finalmente pasaba desapercibido cuando el país era rico, y de repente en un año el país pasó a ser pobre. Eso es lo que los políticos no han asumido. Y yo he escuchado a algunos políticos que siguen diciendo que gracias a nuestro buen comportamiento hoy día podemos endeudarnos y gastar más plata, lo que es una mentira, de nuevo, una mentira. Llevamos 14 años, Checho, gastando más de lo que le entra al fisco, o sea, con déficit fiscal. Eso quiere decir que llevamos 14 años endeudando al fisco. Y esa cuenta hay que pagarla. Y resulta que ahora, por poner el ejemplo más cercano, la destrucción que hizo la primera línea del metro, solamente el metro costó casi 300 millones de dólares. 300 millones de dólares que hoy día serían muy bienvenidos en las políticas sociales para ayudar a la gente, ¿no? 200.000 pesos le habrían llegado a cada a 1 millón de chilenos más pobres, le habría llegado 200.000 pesos a cada uno como un bono. Por ejemplo, si tuviéramos esa plata que la tuvimos que gastar porque no era necesario gastarla, pero la tuvimos que gastar para poder arreglar lo que rompieron, lo que quemaron. O sea, pero eso solo el metro. Sí, por eso que te digo, el metro. Sí, que ayer hice el cálculo y lo dije. Oye, no, pero suma todo. Acuérdense que el costo de las destrucciones fueron creo que 3.000 millones de dólares. Sí, claro, si estoy hablando solamente lo del metro, olvídate.
Si lo haces por los 3.000 millones de dólares, te sale mucho más plata. Si era solamente lo que destruyeron en el metro, puntualmente, para que vean que no es inocuo hacer ese tipo de destrucciones. Mira, Héctor Miranda, antes de que entre en un tema más profundo, manda un chistecito, dice: ya que estamos a viernes y como decíamos en el colegio, último día nadie se enoja, aquí va un chistecito. Llega un tipo a su casa y pilla a su mujer en la cama con su mejor amigo. Si el tipo es de derecha, agarra un revólver y le pega un balazo a cada uno. Si el tipo es demócrata cristiano, se va al living, se sirve un trago y se pregunta: ¿en qué habré fallado? Si el tipo es comunista, agarra un montón de piedras y se va a atacar la embajada de Estados Unidos. Lo encontré bueno. Bueno, ya. Gracias, Héctor Miranda, por traernos una sonrisa el día viernes, ¿eh? Vamos a tener una sección los viernes que manden un chistecito para leer 2 o 3 chistecitos para irnos contentos el fin de semana. Oiga, ¿qué le parece la ley de negación que quieren sacar algunos? Que inicialmente el proyecto de la presidenta Bachelet era una ley contra el odio, la instigación al odio, ¿no es cierto?, y la violencia. Sin embargo, esa parte no la aprobaron, pero la ley en la Cámara de Diputados, estoy hablando, pero el negacionismo sí lo aprobaron. A mí me parece que ya no tienen ningún tipo de pudor, o sea, ya se le acabó el pudor. Da lo mismo, o sea, no que la gente pueda incitar a la violencia, no, eso no, pero que alguien defienda un régimen que no va de acuerdo a mis principios o que no me gusta a mí, eso sí que tiene que ser castigado. Eso ya me parece. No, pero además es con nombre y apellido, sí, es claro, sobre un hecho puntual en la historia, sacado claro, completamente del contexto. Porque, por ejemplo, un comunista podría hacer apología del régimen de Lenin, que mató cientos de millones de personas, y eso no pasa nada, pues ahí esa ley no entraría. Es solamente una ley es como la ley Emilia, es como nombre y apellido, tiene toda la razón usted. Claro, es una ley que es propia de los regímenes comunistas en todas partes del mundo, que es establecer verdades oficiales independientemente de los contextos y las circunstancias. Entonces cuando uno reporta una situación de derechos humanos, que tanto usted como yo, como todo el mundo ha reconocido que hubieron exceso, la pregunta que corresponde inmediatamente después, más allá de que el exceso es condenado por todos, es cómo llegó el país a una circunstancia en que se produce esta guerra civil y estos excesos. ¿Por qué? Sí, ¿cómo se hace para que no se repita? Sí, claro. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Cuál es la razón? Si tú empiezas a buscar el contexto, de alguna forma te pueden hacer aparecer como que están negando, cosa que es distinta. Uno puede reconocer los hechos, como lo hago yo, pero obviamente que digo, esto no fue de la noche a la mañana que amanecieron los militares con ganas de matar a chilenos y salieron a la calle a matar. Esto fue dentro de un contexto de odio, de violencia, de división. De guerra civil. Bueno, no sé si alcanzamos a estar en guerra civil, pero habían muchos grupos armados que efectivamente nos llevaban para allá. Son apreciaciones, pero no estamos pensando exactamente lo mismo. O sea, yo creo que... Bueno, ahí tiene un ejemplo. ¿Había o no había guerra civil latente en esos tiempos? Yo creo... es un debate histórico complejo. Claro, no es fácil. La historia, Checho, cambia. La historia debe ser estudiada en profundidad por los historiadores, por supuesto, no por los baradit. Debe ser estudiada en profundidad, seriamente, para tratar de entender las circunstancias que generan el transcurso de la historia. Sin historia no hay futuro. Sin historia no hay sentido. Sin historia no hay existencia de los países, no hay existencia de nada, de las ideas. Todas las cosas tienen historia. Nada surge salvo la creación, si que uno religioso surge de la nada. El resto tiene una historia. Y la historia tiene que ser investigada. Ahora, por ponerlo en términos más amplios, si usted mira la historia del siglo X, desde el siglo XI, no ve lo mismo que si la mira desde el siglo XX. Porque el conocimiento es distinto, porque las herramientas son distintas, porque las técnicas son distintas, y por lo tanto puede ser perfectamente válido, como de hecho ocurre todo el tiempo, que
la historia que se tenía del siglo X en el siglo XI es muy distinta a la historia que tenemos hoy día del siglo X. Por cierto. Y la historia va evolucionando, la historia va cambiando, no es fija como la gente cree. Entonces, los regímenes autoritarios como el comunismo imponen historias oficiales y como es el museo que yo le llamo la mala memoria. Usted no puede segmentar la historia como le guste. La historia no es como quiero yo, o como quiere usted, o como quiere el otro. La historia es un constructo social. La historia pertenece a la cultura. No pertenece al individuo, pertenece a la cultura. Y la cultura es viva. No, la cultura no está definida. Oye, vamos a hacer la pausa para ir respetando los tiempos, para cuadrarnos. Está muy interesante en todo caso lo que está diciendo. Antes leo un mail de Mario Cáceres, dice: hola Checho, respecto al caso Ámbar, ¿dónde están los movimientos feministas, la tesis, 8M? No hay funa, bailecitos tribales, barricadas, solo porque la jueza es de izquierda. Por eso, para mí, las dirigentes de esos movimientos valen hongo. Son de ultra izquierda y usan el movimiento para instrumentalizar a sus seguidores millennials en protestas ideológicas anticapitalistas, anti-hombre, anti-AFP, etcétera, en vez de realmente defender a las mujeres y luchar por igualdad entre hombres y mujeres. Incendiaron todo con Pradenas, por Pradenas, que ojalá se pudra en la cárcel, y ahora se quedan calladas por Ámbar. Apoyaban a la primera línea que estaba llena de delincuentes condenados por violencia y abuso a mujeres. Apoyan a los narcos de la CAM. Se quedaron calladas cuando mataron a la señora Luxin Macay y por la huelga de hambre de Carrut. Mario Cáceres. Yo, Mario, tengo sentimientos muy parecidos a los tuyos con respecto a esos movimientos. A mí me encantaría que los movimientos... me pasa lo mismo que con los derechos humanos. A mí me encantaría tener una organización de derechos humanos que fuera ecuánime y que cuidara de todas las violaciones de los derechos humanos, pero cuando la ideología coaptan a estos grupos, finalmente uno no puede confiar en ellos porque van a tener decisiones distintas dependiendo de la ideología de la víctima. En eso estoy plenamente de acuerdo. Y una noticia de último minuto: la señora Carrut afortunadamente levantó la huelga de hambre, la fue a recibir, la fue a visitar el ministro del Interior y le prometió que en 5 días le iba a solucionar su problema, y por recomendación de los familiares, que ya estaba bastante mal de salud, porque parece que hizo una huelga de hambre de verdad, finalmente levantó la huelga de hambre. Con esa noticia nos vamos a la pausa y regresamos. No te quedes en el pasado. El anexo de tu oficina en tu casa. Trabaja desde tu casa con fonoip.com, la mejor telefonía IP para empresas. Cámbiate a fonoip.com. Telefonía IP para todos. Patricia Figueroa dice: Chechín, quiero felicitar y difundir a Garfield por la participación en el programa Despierta Chile, muy requete bueno. Pati Figueroa, no pienso darle tus felicitaciones porque yo esperaba que él me felicitara a mí por mi participación en la red y no lo hizo. Quiere decir que no me vio. Así que estoy muy, muy sentido, así que no lo pienso felicitar, Pati. Perdona que no te ayudo en esta oportunidad. Oye, Garfield, querido. Oiga, que le puedo hacer un pequeño comentario para rematar el tema anterior. Sí. Sobre la historia, ¿no? Pero lo quiero llevar a una cosa contingente. Álvaro Fischer y Covarrubia hicieron hace un par de días un artículo muy malo en el Mercurio, una columna muy mala, desacreditando intelectualmente a todos los que estaban por el rechazo, como yo y usted y otros. Una columna que hoy día es duramente criticada por la Vanessa Kaiser, donde realmente les hace ver la pobreza de su columna contingente de un diario. Fischer y Covarrubia, a quien yo conozco a ambos y le tengo mucho aprecio personal, al final son dos académicos de escritorio que no entienden que el mapa no es el territorio, que el mapa no es el camino, es un mapa. ¿Qué quiere decir esto? Que la teoría no es la realidad. Confunden la teoría con la realidad. Entonces, no entienden que la realidad es siempre compleja y siempre subjetiva, porque la realidad social, al menos la que nos interesa, está llena de seres humanos que somos duales
por nuestra conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que es obvio, desde el punto de vista teórico, que el ideal en una democracia es lograr grandes acuerdos, ponerse de acuerdo, obvio. Eso lo ha dicho, usted lo ha dicho siempre, además. ¿Quién podría estar en desacuerdo con eso? Sin embargo, la historia es distinta, porque para poder ponerse de acuerdo hay que tener la voluntad de ponerse de acuerdo, y eso pasa por la subjetividad de los seres humanos. Y aquí es donde hay historia. Hay una historia si es posible o no es posible llegar a acuerdos, y cuando lo que ellos no creen que ocurre es que una parte de los contertulios hace trampa y miente. Pero mira, Sergio, perdona que me meta. Sencillo, para no entrar a comparar calidades académicas, ¿no es cierto? No, yo creo que ellos son académicamente muy buenos. No, pero para no entrar, pero muy malos en la práctica política. Claro, pero cuando de alguna forma ningunean intelectualmente a los que van a votar rechazo, hay de alguna forma una postura de superioridad intelectual, que pueden tenerla, no lo dudo. Lo que estoy diciendo es lo siguiente: la realidad. Es cierto que hay que llegar a acuerdos, pero acuerdos que se respetan. Esta Constitución parte con haciéndole trampa al primer acuerdo. El acuerdo era por una nueva Constitución y por la paz social. Los mismos que firmaron ese acuerdo no quisieron condenar como correspondía la violencia en ese minuto, y se quedaron callados o la minimizaron o en algunos casos la apoyaron. Entonces, si tú firmas el primer gran acuerdo, vamos a hacer una Constitución y además nos vamos a preocupar todo de la paz, y no respetan la parte de la paz ni de la violencia, y solamente se quedan con lo que les interesa a ellos, que con la Constitución, que ahí pueden registrar mayores prebendas de poder para ellos mismos, bueno, ya partieron haciendo trampa. Entonces, a esa gente que nos critica, yo le pregunto, ¿por qué uno racionalmente no puede extrapolar lo que pasó y decir, ¿y por qué no nos van a hacer trampa en las otras 300 o 400 o 500 negociaciones que vamos a tener de los distintos puntos, desde el reglamento para adelante? Y al puro reglamento, acuérdense de mí, se va a demorar un año más o menos en ponerse de acuerdo. Pero además, Checho, la violencia con que se incuban estas cosas es parte de la trampa, porque ellos están asumiendo que uno se sienta en una mesa llena de intelectuales y de gente racional a discutir un tema, y eso no es así en la práctica. Entonces, por eso ellos no entienden que el mapa no es el territorio. Ellos creen que su mapa intelectual es la realidad, y ahí se pierden, y por lo tanto producen mucho daño a una discusión política seria, en mi opinión. Y por eso que yo quería celebrar la valentía de Vanessa Kaiser de contestarle hoy día. Yo le iba a contestar y capaz que mande una carta al director a ver si me la publican, dado que se está transformando en un tema, pero quería decir eso sobre la historia. Déjeme decir otra cosa. Yo creo que de los programas que más hemos atacado en el gobierno, no como persona, yo por lo menos, a la presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, le voy a dar un mérito en esta oportunidad, que es haber hecho una declaración clara contra Maduro. Yo creo que le debe haber costado mucho, porque sabemos que hay grados de amistad, grados de empatía ideológica. Recordemos cuando corrió para darle la mano a Fidel Castro, ella es de ese sector, y le debe haber costado mucho publicar lo que publicó en el día de ayer, creo, ayer, sí, reconociendo que hay 2.000 muertos de enero a la fecha. 2.000 muertos. 2.000 muertos, y yo no sé por qué la izquierda no está horrorizada. Como bien se horrorizaron por los 3.000 muertos de ambos lados que hubo durante 16 años, que hay que horrorizarse, basta que haya una muerte para horrorizarse, pero se horrorizaron y todo lo que sabemos, en meses, 2.000 muertos. Vamos a ver cuando termine el periodo entero y se sepa toda la verdad, porque en esos países piense que todo se sabe así. Entonces yo encuentro que es un mérito de ella haber hecho, por lo menos en esta oportunidad, una declaración tan clara contra las violaciones a los derechos humanos y contra la dictadura venezolana. Yo quería decir eso porque me parece justicia decirlo. Ya, me parece muy bien que usted le haga ese honor a la señora Bachelet, porque usted, de que bailó con ella, quedó medio enamorado,
Pero yo quiero decirle que mi opinión es que esa declaración salió a pesar de ella, no gracias a ella. Bueno, pero la hizo ella, al final de cuentas. Bueno, la hizo ella porque tiene que matarse, pero yo creo que ocurrió a pesar de ella. Bueno, pero a ver, muchos dicen que Pinochet entregó el poder a pesar de él, pero lo entregó. Si al final de cuentas lo que vale son los hechos, así que no, yo ahí no me pierdo. Yo creo que es meritorio, porque le debe haber costado mucho. Le debe haber costado mucho. Como a mí cuando tengo que hablar mal de un amigo, porque tengo que hablar mal, porque uno tiene que ser ecuánime, me cuesta mucho, y a ti también te cuesta, yo te conozco, a ti también te cuesta, entonces ese es el mérito. Yo que soy primo de Fischer y amigo de toda la vida, Covarrubia menos, porque lo conozco menos, pero me topé en un programa, y creo que se mandaron un guatazo tremendo hoy en ese artículo del Mercurio, y el daño que hicieron fue enorme. Y me veo la obligación de criticarlo, porque lo hicieron público. Si una cosa es crítica, otra cosa es atacar, o sea, son dos cosas distintas. Tu misión como comentarista, digamos, como opinólogo, obviamente que comentar todo lo hecho, y uno no puede obviar hechos porque lo escribió un amigo. Como yo no voy a poder obviar el condoro que se mandó el Pepe Out en el Parlamento, que dijo que él votaba por su señora y por su mamá, estaba en contra del voto por correo, y para demostrar su posición dijo que él votaba por su señora y por su mamá. Eso en términos prácticos es ilegal, y se lo están comiendo vivo hoy día ahora en las redes, está saliendo en la televisión y qué sé yo, cosa que en la práctica usted que vivió en Estados Unidos sabe perfectamente que eso sucede muy a menudo. Por ejemplo, si uno tiene una mamá que es viejita, una abuela, y le llega el voto por correo, la abuela le dice: hijo, vótame ahí porque yo no leo bien. Se hace mucho eso en los países donde el voto por correo funciona. Ahora, él no lo puede decir ni dónde lo dice porque es un parlamentario, entonces ahora lo van a acusar de ilegalidad y qué sé yo. Bueno, escuchemos lo que... ¿Cómo podría votar él por la mamá y la señora? Porque la mamá, la suegra y la señora son italianas. Entonces votan por correo. Entonces... le faltó esa parte de la historia, porque claro, en Italia. Porque, claro, le llega el voto por correo, y claro, y él explica que como yo estoy leyendo siempre las noticias de Europa, ellos a veces no saben ni quiénes son los candidatos, y me dicen: vota tú para saber por qué. En general, en la familia, más o menos todos piensan parecido. No es tan general en realidad, pero yo personalmente creo que se equivocó. Tengo que decirlo, sobre todo por su investidura como diputado de la República. Decir algo ahí en el Pleno no le va a traer muchos problemas, pero tampoco creo que sea una cuestión tan grave. Yo creo que fue un acto más de honestidad decir lo que hace, creyendo que no iba a tener las consecuencias que le van a traer, sin lugar a dudas. Ahora, Pepe Out hoy día es el centro del ataque de toda la izquierda, porque él ha votado de acuerdo a sus convicciones en muchas de las votaciones, y no ha votado alineado con sus partidos ni sus socios, y eso lo están haciendo tira, porque la izquierda es intolerante, a diferencia de la derecha, que hay parlamentarios que votan de la forma que quieren, que dividen a la derecha en cuestiones de principio incluso, y no les pasa nada. Allá no, pues allá no la perdonan. Vamos a escuchar a la gente en WhatsApp. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Buen día, mi nombre es Claudio Suazo, los felicito por el programa, y en especial a Sergio Melnik, quien es muy claro en sus principios e ideas. La única izquierda que ha funcionado en Chile es la de Marcelo Ríos. Pongan a un comunista a administrar el desierto y en 5 años les aseguro que no queda arena. Hola, buenos días, espero que estén bien. Le quiero hacer una pregunta a Sergio Melnik. Yo tengo 52 años y tengo una niñita de 11 y tengo miedo, tengo mucho miedo. Yo tengo la posibilidad de irme a Europa, pero
pero yo quiero que mi hija crezca en Chile, como me dio la oportunidad mi general Pinochet, yo crecer en un Chile lindo y libre. Por favor, ¿lo vamos a poder hacer o tú me dices que es mejor que arregle mis maletas y me mande cambiar? Toda la plata que se pierde el Estado inútilmente en manos de esta gente irresponsable que piensa que el saco va a durar siempre. Y el saco está roto hace rato. Muy buenos días, Checho. La coima existió desde los tiempos inmemorables de que existe la política en Chile. No solo ahí, en todos lados. Tan bajo ha llegado la política en nuestros países que tenemos a gente como Pamela Giles y Cristina Fernández de Kirchner en la política. Buenas tardes. Y yo le quiero agregar una pregunta a Sergio, que me la ha hecho ya 3 veces un amigo que me escribe. ¿Qué opinión tiene de JJ Benítez a raíz de lo que hablamos la semana pasada, del futuro, del tiempo, etcétera, etcétera? Sergio, a ver, hazte cargo tú de alguno de los Twitter y yo. Bueno, hay 2 Twitter, dos WhatsApp, no son Twitter, son WhatsApp. El saco roto y la coima es verdad. Lo que dice nuestro auditor, se rompió el saco, ya no queda plata. Y todo lo que los políticos están prometiendo de que van a hacer con si son elegidos, si son gobiernos, si son cambios en la Constitución, es todo mentira porque no hay plata, ni va a haber por mucho tiempo. La misma frase dije yo ayer. Ahí pensamos parecido, me llega a risa. Ya, siga nomás, perdón. Y así como vamos, en muy poco tiempo vamos a estar con una deuda que ya es de tal magnitud que se empieza a transformar en una mochila que no permite que crezca la economía. Y como los políticos no van a bajar el gasto público, van a tratar de subir los impuestos. De hecho, Piñera ya está proponiendo aumento de impuestos. Y al consumo, que es lo más regresivo que se puede imaginar. Los comunistas están proponiendo impuestos al patrimonio. Y así sucesivamente, y eso va a terminar de hundir la economía de una manera catastrófica. Y la coima es cierto. Donde hay ley y Estado siempre hay coima. Pero hay periodos en que se sube, se aumenta. Y desde Lagos hasta acá, la corrupción en Chile aumentó de manera desmedida. Hoy día es literalmente imparable porque está toda la máquina cebada. Y con respecto a la pregunta de la auditora, yo no le puedo responder eso porque es muy personal, depende de miles de circunstancias, pero ella dice que tiene miedo y que tiene que decidir si se queda acá o trata de relocalizarse en otro país. Y eso es algo que no solo le ocurre a ella. Yo en los circuitos en que yo me muevo, todos están discutiendo a dónde se pueden ir y cómo se pueden ir, porque la evidencia es clara. De Venezuela se han ido 5 millones de venezolanos. En Chile hay cientos de miles de venezolanos, hay 500.000 venezolanos en Chile, que hoy día ya tienen derecho a voto y que son ciudadanos chilenos, y que por lo tanto, como dijo hoy día el ministro Belolio, cuando uno habla de los derechos humanos en Venezuela y el negacionismo que tiene la izquierda, es legítimo porque hoy día tenemos 500.000 venezolanos que se tuvieron que ir de ese país. Se tuvieron que ir. Y las circunstancias en Chile todavía son impredecibles, pero yo creo que se van a hacer invivibles para mucha gente, y efectivamente de aquí a algunos años más, particularmente si se instala la constituyente, esta trucha, efectivamente la pobreza va a obligar a mucha gente a emigrar. Muy bien, la música indica que tenemos que irnos a las noticias. Volvemos después de las noticias, que usted que viene informado con Jessica Castañeda del Departamento de Prensa. Volvemos con su programa Conectados con Agricultura, hoy día con nuestro querido Garfield.
Bien, la verdad que los viernes se nos hace corto el tiempo, todos queremos escuchar a Sergio Melnik, pero también no quiero perder la posibilidad de que los auditores también participen, dice Juan Francisco Rojas en Twitter. Hola Checho, se puede entender que la red te esté pagando, pero no comiences a justificar al surderío. Te tenía como paladín de nuestro sector, no nos defraudes, como lo hizo Cheire con sus camaradas. No sé a qué te refieres realmente. La red no me paga a mí me pagan los auspiciadores. Cada vez que yo trabajo a esfuerzo personal. No soy independiente, en la radio igual. Si no tengo auspiciadores, no recibo plata. Pero no sé a qué te refieres, a decir que Eduardo Fuentes es una persona decente. Sí. Mira, la intolerancia viene de la derecha y de la izquierda. Cuando la gente quiere que el otro piense igual como piensa uno, eso se llama intolerancia. Y yo la intolerancia no la acepto ni de la izquierda ni de la derecha. Me molesta un poquito más de la izquierda, tengo que reconocerlo. Ian Viali dice, ya estamos hablando de plata malgastada. ¿Qué pasó, ya que estamos hablando de plata malgastada, qué pasó con los falsos exonerados? Nunca más se habló de eso. Yo eso no lo puedo entender. Yo llegué hasta la investigación, di la cifra, la tiré, la viralicé, pero no entiendo la inmovilidad de los parlamentarios para poder hacer algo. Properator dice, toda la razón, en el gobierno de Lago, Longueira y la derecha ayudaron a institucionalizar la corrupción, el establishment político versus los ciudadanos. La pregunta es cómo limpiamos el sistema. Partamos por el rechazo a los políticos que buscan más poder. Anoche Checho Irane en Mentiras Verdaderas comentó que el peor gobierno de la izquierda fue el de Allende, perdón, pero el peor gobierno de la historia lejos es este de Sebastián Piñera. Allende defendió a la clase trabajadora y a los pobres, por eso se enfureció a los empresarios y Estados Unidos. Yo ayer contesté esa pregunta cuando me preguntaron si el gobierno de Sebastián Piñera había sido malo. Yo dije sí, estaba dentro de los malos desde la vuelta a la democracia, porque el primero fue bastante mejor, pero sin lugar a duda no hay punto de comparación. Yo me imagino, Dortek, que tú eres joven y no viviste en la época de la UP, porque comparar este gobierno con lo de la UP, con lo que hizo el presidente con el país, lo destruyó el aparato productivo, expropió la fábrica, las deshuesó. O sea, por favor, no. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dijo el Guaso. Así que no tiene ninguna comparación, ninguna. Pienso, luego existo, dice. Estamos, estimados, buen día. ¿Es posible que don Sergio Melnik pueda dar puntos mencionados el viernes pasado? No he visto los puntos en Twitter. Saludos. Y por último, no te contestó la pregunta de JJ Benítez que le parecía a Melnik. Tiene la palabra, amigo mío. Saludamos al final a los auspiciadores. Bueno, yo no soy muy lector de JJ Benítez, he leído algunas cosas y no tengo lo que más me ha gustado, lo que escribió JJ Benítez de los dogones, con la cosmogonía dogona y el tema de los extraterrestres, pero yo no me voy a pronunciar porque no manejo bien la obra de J. Benítez. Yeah. Yo quería hablarle de la situación mundial en la que estamos insertos y por qué yo creo que vienen tiempos muy difíciles y yo creo que viene una guerra. Ojalá me equivoque y ojalá nunca ocurra una guerra. No hay nada más desgraciado y terrible que una guerra porque básicamente muere la gente inocente. Pero yo creo que estamos encaminados hacia una guerra mundial muy compleja. Es más, yo creo que ya estamos en una forma de guerra a raíz del tema del coronavirus, que sigue siendo un tema muy oscuro del cual se va a saber poco, o en algún minuto se va a saber, pero toda esta información que está saliendo de los médicos, por la verdad, es muy interesante. Alguna puede ser verdad, otra no, pero hay una opinión disidente de qué es lo que es realmente este evento del coronavirus. Entonces, lo primero que tenemos efectivamente es una pandemia controvertida en el mundo, porque yo le hago la pregunta: ¿usted tiene una opinión clara sobre el origen del virus, sobre qué ha pasado, cómo lo ha manejado, qué incidencia ha tenido la OMS? Obviamente no. Obviamente que no. Yo creo que nadie la puede tener con certeza. ¿Verdad? Entonces es un tema controvertido, es un tema muy controvertido en que las opiniones son muy cargadas de emocionalidad, porque lamentablemente
de nuevo se cruzó con las ideologías y con la política, debiendo haber sido un tema estrictamente sanitario. Y yo creo que la responsabilidad de eso la tiene las Naciones Unidas, particularmente la Organización Mundial de la Salud, dirigida por un operador político de izquierda, de extrema izquierda. El director de la OMS, que ni siquiera es médico, llegó a la OMS después de ser ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía. No viene de... Es cierto que en algún momento fue ministro de Salud, aunque no es médico, pero no tiene... ya había dejado la cosa técnica y se había dedicado a la política como canciller, y obviamente llegó a la posición que llegó por acuerdos políticos con el apoyo de China, y por lo tanto él cubrió el mal manejo de esta cosa en China, o si es que fue a propósito, si es que es una pandemia, como se dice por muy recurrentemente en los canales alternativos de las redes sociales y en YouTube. Yo personalmente estoy en los que creen que es una pandemia, que es una parte activa de una guerra que tiene que ver con el modelo chino versus el modelo de la democracia liberal abierta de Occidente. Nos tenemos que ir. Gracias, Sergito, gracias, Garfield, gracias a usted por su sintonía. Perdonen el departamento de prensa y deporte que nos pasamos un poquitito. Si Dios quiere, nos encontramos el día lunes. Gracias por todas las felicitaciones. Mi participación ayer no lo puedo leer todo porque si no parecería un festival de ego. Gracias, que Dios los bendiga. Fue Conectados en Agricultura.